El tema de hoy es un tema difícil. Estoy predicando temas para sentar bases, para que nosotros sepamos cuáles van a ser los principios sobre los cuales vamos a desarrollar el ministerio en esta etapa. Y el tema de hoy es un tema difícil porque va a ser un tema más dirigido hacia nosotros como pueblo adventista. Y va a tener que tocar ciertas realidades que no son realidades muy cómodas, pero son las realidades que están existiendo y nosotros tenemos que ser conscientes de dónde estamos para saber hacia dónde queremos ir, o si queremos ir hacia donde Dios nos muestra. Y por eso, especialmente para los que están viendo por internet, quiero decirles que no todo lo que yo digo pretendo reclamarlo como verdad. Pero quiero que den la posibilidad de que quizás puede haber algo de verdad. Y que lo pongan en oración. Y después, como siempre digo, nosotros podemos ir a nuestras casas y en nuestras casas tenemos todos una Biblia y Dios nos ha dado todos mente y tenemos todos acceso directo al Espíritu Santo para que Dios nos lleve a la verdad. No para defender nuestras tradiciones, no para defender lo que me enseñaron desde chico, sino para descubrir lo que el Espíritu Santo me quiere decir a través de la palabra de Dios hoy, a mí, a cada uno de nosotros. Y por eso, lo más probable es que nunca predique un sermón cómodo. Y muchas veces incluso yo termino un sermón y me voy incómodo conmigo mismo porque el sermón me reprende a mí. Ustedes se van a ir muchas veces incómodos. Pero Jesucristo siempre fue incómodo. Pero una vez que nosotros nos quebramos delante de Él, entra la paz. Y esa paz da satisfacción, da crecimiento. Y por eso voy a orar ahora para que Dios nos bendiga. Señor, voy a tocar un tema difícil y te pido que me des la sabiduría, el tacto, el poder que viene de ti, no que viene de un ser humano que es pecador, sino simplemente te pido que me uses y que nos des entendimiento a todos para que podamos entrar en tu plan, para que estemos dispuestos a salir de nuestros propios planes. Gracias por contestarnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos estar unidos? ¿Puede la iglesia de Forest City ser una iglesia unida? ¿Puede la iglesia mundial ser una iglesia unida? Jesús oró y dijo: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Quién hizo esta oración? Jesús. Jesús le oró al Padre para que sus discípulos sean uno. Y después más adelante el mismo Jesús sigue esta oración, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son aquellos que iban a creer en Él por la palabra de ellos? ¿Quiénes? Nosotros. Jesús estaba orando hace más de 2000 años por nosotros. ¿Y cuál era la oración de Jesús? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, Jesús está diciendo que si nosotros somos uno, la gente va a creer que Él era el Hijo de Dios. No hay mucho sentido de hacer campañas evangélicas, no hay mucho sentido de hacer estrategias de evangelismo si es que nosotros no somos uno. La mayor campaña evangélica que nosotros podemos hacer es que nosotros estemos unidos. Si la iglesia de Forest City quiere ser una iglesia del reino de Dios, tiene que ser una iglesia unida, no nos queda otra.
Si la iglesia de Forest City quiere ser la iglesia de Cristo, la iglesia de Forest City tiene que unirse a esta oración de Jesús y responder con actitudes la oración de Jesús. Cuando nosotros seamos uno, la persona que entre acá va a decir: Cristo vive. Cristo es real. Pero si nosotros no somos uno, los eventos evangelísticos que hagamos van a ser eventos proselitistas nomás. Lo único que vamos a hacer es estar predicando un mensaje hueco para llenar iglesias. Y acá no se trata de llenar iglesias, acá se trata de hacer crecer el reino de Dios para que Cristo venga. Y para eso tenemos que ser uno. Como iglesia adventista o como iglesia de Forest City o iglesia adventista de Forest City, nosotros somos parte de una de las organizaciones más diversas en el mundo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista es una de las organizaciones, si no es la más diversa culturalmente en todo el mundo. Y para darles algunas estadísticas, el 39% de la Iglesia Adventista son africanos. El 30%, ahí estamos nosotros, somos ¿qué? Hispanos. El 14% son asiáticos. El 11% son caucásicos. Y el 6% son de otras culturas. Esto es interesante porque suena muy lindo, pero esto también genera ¿qué? Genera tensiones y problemas. Porque ahora resulta que en un principio el 100% o el 90% eran caucásicos y había un congreso y lo que se decidía era lo que los caucásicos querían. Y resulta que ahora se van los congresos y lo único que se decide es lo que los africanos y lo que los hispanos quieren. Y entonces eso genera tensiones. De acuerdo al Pew Research Center, que es un centro de estadísticas aquí en Estados Unidos, el 37% de la iglesia adventista son blancos. El 32% son ¿qué? Morenos. El 15% somos hispanos y el 8% son asiáticos. Y esto también genera un problema. ¿Por qué? Porque todavía los blancos son la mayoría. Pero los blancos no quieren que pase lo mismo que en la iglesia mundial, porque ahora en la iglesia mundial los que deciden las cosas son los africanos. Y entonces dicen, más vale mantengámonos así, que no crezcan demasiado nadie para que todos podamos tener un equilibrio y todavía podamos... Ahora, ¿será que esos razonamientos están bien? Ahora, ¿será que está bien también que los africanos sean los que tengan la oportunidad de tomar las decisiones más importantes porque son los que son más en la iglesia? Todo esto genera un problema que realmente parece por momentos que no sabemos cómo salir de este problema. ¿Qué pasa en la iglesia de Forest City? ¿Cuántas culturas están representadas aquí? Y yo me imagino, si no es muy diferente a una iglesia hispana, y como esta es una iglesia hispana muy grande, debe haber por lo menos aquí 25 a 30 culturas representadas. Y el gran problema de Forest City, me imagino si no es diferente a otras iglesias hispanas, es que la persona que viene de México dice, ah no, el adventismo de México es el adventismo verdadero. Viene el de Cuba y dice, no, el adventismo de Cuba es el verdadero. Y viene el de Puerto Rico y dice, no, el de Puerto Rico. Y así nos peleamos porque cada uno quiere traer su adventismo como lo aprendió en su casa y como se siente cómodo. Y las iglesias dejan de ser uno por causa de la cuestión cultural. Sí, es muy lindo ser una iglesia diversa, pero al final terminamos muchas veces peleados por esa diversidad. La pregunta es, ¿podemos ser unos? Bueno, podemos ser uno, y el 8% es de otras etnias en América. ¿Cuál es la solución para el problema de la desunión? ¿Cuál es la solución? Y el sábado pasado hablamos un poco de eso. Y esto lo van a escuchar mucho. La solución para mí está en el Evangelio. Porque todos los problemas comienzan con ¿qué? Están basados, dijimos el sábado pasado y en los sábados pasados, todos nuestros problemas comienzan con un problema ¿de qué? De orgullo. Todos nuestros problemas comienzan con un problema de orgullo. Y el Evangelio dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, esto lo dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. O sea que
el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la obra de Cristo, el Evangelio es una persona, el Evangelio es Cristo. Es entender la obra de Cristo, eso es el Evangelio. Y Pablo dice que cuando entendemos la obra de Cristo, eso es poder de Dios para salvación, tanto para ¿quiénes? Para los judíos como para los griegos, que eran dos culturas que estaban en conflicto. Y decían, no, cuando se entiende el Evangelio, eso es poder de Dios para salvación, tanto para el judío como para el griego. Ahora, yo creo que este versículo lo podríamos parafrasear diciendo que el Evangelio es poder de Dios para unidad a todo aquel que cree, tanto al judío como al griego. Cuando nosotros entendemos el Evangelio y vivimos el Evangelio y aceptamos a Cristo en nuestra vida, Cristo trae unidad a nuestra vida. Cuando Cristo no está en nuestra vida, eso trae desunión. Y ahora voy a ser duro y por suerte no conozco las realidades de acá, pero por ejemplo, cuando Cristo no está en un matrimonio, eso trae desunión. Sí, tienes que ir al terapista, sí, tienes un problema de tu niñez, pero el problema está en que todavía no le has dejado lugar a Cristo totalmente en tu vida. Pero entonces no tengo que ir al psicólogo. Sí, ve al psicólogo. Pero los problemas que te hace descubrir el psicólogo, entrégaselos a Cristo y resuélvelos con Cristo. Resuélvelo con los parámetros de Cristo. Resuélvelo con los parámetros del Evangelio, que el Evangelio hace que el judío y el griego que están en pugna estén unidos. Hablando de las iglesias, James Breckenridge, que era un antropólogo cristiano, es un antropólogo cristiano, él dice, las iglesias no son instituciones pluralistas. Su propósito no está en proporcionar espacio a todas las facciones. La única facción que realmente tiene una plataforma es la tradición cristiana. Y el único mensaje es el Evangelio. No, porque acá hay muchos argentinos, tengamos un pastor argentino. ¡No! Acá no se trata que porque hay muchos argentinos hay que tener un pastor argentino. Acá hay que tener un pastor espiritual, no un pastor argentino. No, porque hay muchos cubanos, entonces tengamos dos pastores cubanos. No, no hay que tener pastores cubanos porque hay muchos cubanos. Hay que tener pastores espirituales. Pastores que vivan en Cristo. Porque las iglesias no son lugares donde cada uno tiene que tener su representación, como dice acá este antropólogo. Es Cristo lo que importa. Elena de White dice, pero Cristo comisionó a sus discípulos para que proclamasen una fe y un culto que no encerrasen ni idea de casta ni de país, una fe que se adaptase a todos los pueblos, todas las naciones y todas las clases de hombres. Ella no era antropóloga, pero creo que ¿creen que es correcto lo que ella dijo? Una fe que se adapte ¿a qué? A todos los pueblos, todas las naciones y todas las clases de hombres. Pero Cristo comisionó a sus discípulos para que proclamasen una fe y un culto que no encerrasen idea de casta. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces las iglesias se dividen por causa de qué estilo de culto, cómo se hacen las cosas, como les decía al principio. Y resulta que el Evangelio se tiene que adaptar a todas las culturas. Pero muchas veces nosotros en la iglesia, cuando no estamos en Cristo, o cuando todavía no entendimos bien por qué eso le pasó a los apóstoles cuando ya estaban llenos del Espíritu Santo, pero ellos tuvieron que crecer en esto, nosotros muchas veces a lo que es diferente lo vemos como malo. Cuando es simplemente diferente. Y nos ha enseñado, venimos de nuestros países, porque nuestros países, me acuerdo cuando yo era chico, decían, en Estados Unidos son todos unos liberales. Y acá estamos bien. Y resulta que vine a Estados Unidos, me acuerdo el primer día que fui a la iglesia de Bering Springs, allá en Andrews, cuando estaba, y había un culto que se llamaba Culto Joven, que dije, esto es el colmo del liberalismo. Eso me pasó el primer sábado. Después que estuve ya 15 años acá, voy a mi país, y cuando llego digo, esto es un freezer. Perdonen los argentinos. Perdonen los argentinos. Pero yo no puedo decir ni que es liberalismo ni que aquello es un freezer. Es diferente, simplemente. Es diferente. Porque cada uno expresa a Dios como está acostumbrado a expresar. Y yo no puedo ponerme de juez de alguien para decir, yo puedo decir esto, conmigo no me gusta tanto, pero no puedo decir lo que está haciendo el otro es malo.
Y de eso vamos a evaluar. Yo ahora voy a comenzar una nueva serie de sermones que son introductorios desde la próxima predicación, que se va a llamar Cultura, Biblia e Iglesia. Para entender de dónde vamos a partir y cómo vamos a analizar nosotros los procedimientos aquí en esta iglesia, vamos a tratar de estudiarlo de acuerdo a la Biblia. Pablo hablaba del reino de Dios y lo hablaba en términos civiles. Fíjense, Pablo en Efesios 2 dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En otras palabras, dice que Cristo derriba las barreras. Entonces sigue diciendo: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense que Pablo lo que está diciendo, está tratando que los que somos del reino, ahora nosotros ya no somos más lo que éramos. Ahora somos ciudadanos de un reino que es superior al reino en el cual nacimos. Yo siempre digo, yo no tengo la culpa de ser argentino. Y la gente, eso, caigo muy bien con la gente cuando lo digo. Pero una vez que me entregué a Cristo, yo ya no soy más argentino. Yo ahora soy discípulo de Cristo, que tiene un sabor argentino, un toque argentino, porque no puedo dejar de lado mi cultura, no la puedo negar tampoco. Pero yo no quiero ser un argentino con gusto cristiano, sino que quiero ser un cristiano con gusto argentino. No sé si se entiende la diferencia. Y tú no eres un cubano cristiano, eres un cristiano cubano. Tú no eres un mexicano cristiano, tú eres un cristiano mexicano, si es que has aceptado a Cristo. Porque cuando aceptas a Cristo, todos los vicios de tu cultura tienen que quedar de lado y ahora tú tienes que ser una nueva persona, un nuevo hombre en la nueva ciudadanía que tienes en Jesús. Nosotros somos cristianos. No nos podemos considerar más judíos o griegos, americanos o hispanos, morenos o blancos, puertorriqueños o mexicanos. Somos ciudadanos de un nuevo reino y esta nueva visión debe someter todas nuestras maneras de pensar del pasado. Nosotros somos uno porque ahora formamos parte del reino de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Pablo, escribiendo a los Gálatas, había un problema. Había ciertos judíos en la iglesia cristiana que ellos decían que alguien que se hacía cristiano primero tiene que ser judío y después hacerse cristiano. Y que si no era judío primero no podía ser cristiano. A esas personas se les llamaban judaizantes. Y Pablo dice que eso está mal, eso va en contra del evangelio. Y es más, Pedro, que ya estaba lleno del Espíritu Santo, que era apóstol, cayó en eso. Y en determinado momento quiso mostrar que él era judío más que cristiano. Y Pablo lo tuvo que denunciar delante de todos diciéndole: no, Pedro, tú no estás yendo acorde al Evangelio en Cristo, porque Cristo tira abajo todas las barreras y hace un solo hombre de aquellos que lo aceptan. Somos una nueva criatura, somos un nuevo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo estamos todos unidos. Y debemos aceptarnos los unos a los otros en los principios que Cristo nos enseña. Cuando consideramos nuestra cultura, a nuestra cultura en una posición más prominente que la que adquirimos en el reino de Dios, no estamos actuando de acuerdo al Evangelio. No es que en Argentina se hacía así, no, en Argentina sí tienen claras las cosas. Orgullo, hermano, eso es orgullo. Eso es lo que estabas acostumbrado, lo que tú te sientes cómodo porque es tu cultura, pero eso no quiere decir que sea mejor que lo otro. El adventismo de tu país no es mejor que el adventismo de acá, es diferente, pero no es mejor. Y tú vas a tener que aprender ciertas cosas de allá y de acá y vas a tener que dejar ciertas cosas de allá.
para que podamos estar unidos. Y acá viene el quid de la cuestión. Algo que dijo este antropólogo Larry Dunn. Él dijo: la clase de persona que soy moldea mi experiencia de conflicto y cómo lidio con ellas. ¿Qué quiere decir esto? Acá estamos todos bien. Y parece que somos todos buenos. Pero pongan, y perdonen que use tanto a los argentinos, pero es para que ustedes no se la agarren con otro, pero pongan a un argentino a jugar al fútbol y ahí van a ver cómo es esa persona. Ahí van a ver cómo es ese argentino. Ahí van a ver su cristianismo. Pongan un argentino, mírenlo, perdiendo jugando al fútbol. Y ahí van a ver qué clase de cristianismo tiene. Porque nuestro cristianismo se evalúa en los momentos de tensión, no cuando las cosas están bien. Y en los momentos de tensión nosotros mostramos quiénes nos consideramos que somos. Si tú te consideras un boxeador, cuando tengas un problema, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pegar una piña? Si tú te consideras un terrorista, cuando tengas un problema, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tirar una bomba? Y si tú te consideras un perro, cuando tengas un problema, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a morder o ladrar? Porque de acuerdo a cómo tú te consideras es cómo vas a actuar en el momento de crisis. Y por eso los momentos de crisis muestran cómo nosotros nos consideramos a nosotros mismos. Y eso es lo que quiere Dios que entendamos, que tiene que haber un cambio en nosotros. No cuando estamos sentados aquí, sino cuando estamos en nuestras casas con un problema con nuestra esposa, con un problema con nuestros hijos. De acuerdo a este antropólogo, las tensiones revelan cómo nos identificamos a nosotros mismos. Y acá viene la parte de la realidad que es un poco incómoda. Las tensiones en la iglesia adventista nos dan una oportunidad de ver cómo nos identificamos a nosotros mismos. Algunos ejemplos. Iglesias étnicas en la división norteamericana. Por ejemplo, acá de Suponce, dicen, esta iglesia dice, no, los venezolanos vamos a hacer nuestra propia iglesia. Y nombro a los venezolanos porque mi esposa es venezolana, entonces no me... O sea, los venezolanos vamos a hacer porque todos los demás son... No, los venezolanos entendemos bien cómo se hacen las cosas. Y hacen su propia iglesia. No, las iglesias étnicas no son iglesias de Dios, no son iglesias del reino. Y alguien puede decir, entonces las iglesias hispanas, nosotros somos iglesia hispana por causa del idioma, pero no somos por causa de la cultura. Es por una barrera idiomática, que quizás en algún momento, quizás no existan más iglesias hispanas. Y va a llegar un momento que quizás vamos a tener que tomar la decisión de eliminar las iglesias hispanas cuando no haya más necesidad, cuando ya todos sepan chino no, o inglés. Porque no es por la cultura es la del reino y tenemos que estar todos unidos en el reino. Otro ejemplo, un ejemplo tétrico. En el genocidio de Ruanda, ustedes saben que los Tutsis, los Hutus se pusieron en contra de los Tutsis. Dos tribus rivales en África que tenían el dominio de Ruanda. Unos eran mayoría, otros eran minoría en diferentes momentos, pero cuando los Hutus llegaron a ser mayoría, comenzaron a matar a los Tutsis. Pero resulta que en la iglesia adventista, y ustedes saben que lo mataban con machete y les cortaban la cabeza, hubo un grupo de Tutsis que se fueron a refugiar a una iglesia adventista y el pastor era Hutu. Y el pastor denunció a estas personas que estaban en la iglesia Tutsi y junto con el presidente de la asociación, que era un presidente de la asociación adventista, se pusieron de acuerdo y los dejaron y mataron, o sea, hicieron que maten a todos los adventistas Tutsis. Entonces la pregunta es, les hago una pregunta. ¿Todos esos adventistas, tanto los Hutus, guardaban el sábado? ¿Sí o no? ¿Comían cerdo? Ninguno comía cerdo. ¿Creían en 1844? Posiblemente sí. ¿Y qué pasó? Cuando llegó la tensión, ¿cómo se consideraron? Se consideraron primero por la cultura en la cual habían nacido que por el nuevo estatus que tenían en el reino de Dios. Entonces quiere decir que hay un problema.
Porque entonces cuando viene la tensión, entonces nosotros ahí vemos quiénes realmente nos consideramos que somos. Y ahora les hago una pregunta. Cuando viene la tensión aquí en Forest City, ¿quiénes somos nosotros? ¿Seguimos unidos? Un ejemplo que nos toca muy aquí, muy de cerca, que es una vergüenza para nuestra iglesia, una vergüenza. Pero nosotros decimos, no, es que así crece más la iglesia y todo lo que sea. Iglesias, conferencias morenas con conferencias blancas. ¿Por qué? 1943. Los blancos no le daban mucho lugar a los morenos dentro de la estructura de liderazgo de la iglesia. Y hubo un acontecimiento que rebalsó la copa del vaso, la copa del vaso, que rebalsó el agua del vaso, gracias. Una mujer tuvo un ataque cardíaco, fue al hospital adventista y cuando la estaban registrando en el hospital adventista se dieron cuenta que esta mujer tenía apellido Moreno. Y como tenía apellido Moreno le dijeron que ahí no podía ser intervenida porque ella era morena, por lo tanto la mandaron al hospital donde sí atendían a morenos. Y en el camino ella murió. 1943. Se sentaron entonces en la mesa los líderes blancos juntos con los miembros morenos y tomaron una decisión basada en la cultura, pero no basada en el reino. Y dijeron, muy bien, para que no tengamos problemas, cada uno se va por su lado, ustedes hacen sus conferencias y nosotros hacemos las nuestras. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el evangelio? Nosotros no podemos resolver problemas, y si no podemos resolver problemas es porque no estamos predicando el evangelio, estamos predicando otra cosa. Estamos predicando otra cosa, no el evangelio. Y por eso cada vez tenemos más problemas para estar unidos. No solamente en las iglesias locales, sino tenemos problemas para estar unidos ya ahora a nivel mundial. Es más, muchos están pensando que quizás esta iglesia se va a dividir. Y alguien puede decir, pero pastor, todos lo están escuchando por internet. Es que ya no es un secreto. Ya no es un secreto. El problema de la ordenación de la mujer no es un problema de si la mujer la ordenan o no, es un problema de la cultura del hemisferio sur contra la cultura del hemisferio norte. Es un problema cultural, no es un problema teológico. Lo hemos metido como problema teológico para tener fuerza para ganar nuestros argumentos. Y las iglesias se dividen por problemas que no son teológicos, que los hemos hecho teológicos para tener poder, pero no es porque sean teológicos en realidad. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos predicando otra cosa que no es el evangelio, hermanos. Estábamos plantando una iglesia en una ciudad con un grupo hispano. Estábamos en una iglesia americana grande. Y entonces, como estaba creciendo el grupo hispano, no teníamos más lugar y decidimos ir a una escuela adventista para alquilarles el salón de actos que tenían allí. Y nos dijeron, está bien, le vamos a alquilar el salón de actos. Comenzamos ese nuevo periodo con una semana evangelística. Y cuando llegamos el sábado para la campaña evangélica, resulta que no estaban abiertos los baños. Y les preguntamos, ¿por qué no abren los baños? Dicen, no, porque primero queremos saber si ustedes no van a... You are not going to trash the bathrooms. Y si nosotros vemos que ustedes cuidan las cosas, entonces les vamos a abrir los baños. Toda esa semana venían las visitas y no podían ir al baño, ni nosotros tampoco. Y después esa misma iglesia hacía campañas en el verano y decía, vamos de viaje misionero a México. Y decían, fuimos y les construimos la iglesia a México. Y no podían hacer un viaje misionero acá. Abriendo los baños de una iglesia para las visitas, porque tenían miedo de que, como éramos hispanos, que íbamos a romper los baños. Y entonces uno le agarra cierto resentimiento cuando no está en el Señor y empieza a elucubrar. Pero entonces decidimos, como nos cerraban las puertas, decidimos ir a buscar por otro lado una iglesia que nos abriera las puertas, y llegamos a una iglesia reformada. Hablamos con el pastor
un pastor rubio, de ojos celestes, o sea, bien caucásico. Y dice, ¿cuánto les cobran a ustedes en el lugar donde están? Y nosotros le dijimos $400 por mes. Muy bien, dice, nosotros les vamos a cobrar 200. Y entonces le digo, ¿y dónde vamos a reunirnos? Dice, venga, les voy a mostrar. Y nos llevó, nos mostró, era una iglesia grande, nos mostró toda la iglesia, nos abrió todos los rincones. Digo, ¿cuál es el salón que ustedes nos van a dar? Y dice, ustedes pueden usar todo. Ustedes pueden usar todo. Y después me llevó a la copiadora y me dice, cuando quieran sacar copias, saquen todas las copias que quieran. Ustedes pueden usar todos, todo. Me di cuenta que el problema no era un problema americano. Ellos eran tan americanos como los que no nos dejaban usar los baños en el otro. El problema era un problema adventista, no americano. Es un problema adventista y no es ni un problema, es un problema cuando no predicamos el evangelio, cuando estamos predicando otra cosa. Entonces, cuando predicamos otra cosa, hay tensiones y nos dividimos y no nos podemos reconciliar. Tenemos un problema adventista y tenemos que ser conscientes, y ese problema adventista se llama la Odisea, que nos creemos ricos y enriquecidos y somos pobres, miserables, ciegos y desnudos. Cuando no está el evangelio, cuando Cristo no es el centro, nos ponemos orgullosos. Y el orgullo nos separa. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Y ahora vamos a llegar al quid de la cuestión. El problema está en el modelo de discipulado y evangelismo que nosotros tenemos. Cuando nosotros discipulamos a alguien para que entre a la iglesia, tenemos un problema con nuestro modelo de discipulado. Y para esto vamos a tener que hacer un poco de antropología. Esto, lo que les voy a mostrar ahora, el esquema que les voy a mostrar, lo vamos a usar bastante en los próximos sermones. Estos son los componentes de la cultura. La cultura está compuesta de conductas, creencias, valores y cosmovisión. La cultura es como nosotros vemos al mundo. A medida que nosotros bajamos en estos elementos, es más difícil cambiar. Por ejemplo, es muy fácil cambiar la conducta. Es un poquito más difícil cambiar las creencias y muy difícil cambiar los valores. Pero cuando se cambian los valores, cambia la cosmovisión, cambia la cultura. Pero yo puedo cambiar conductas y creencias y mis valores. Si no cambian mis valores, yo sigo siendo exactamente el mismo, nada más que me porto diferente y creo diferente, pero sigo siendo exactamente el mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, nuestro modelo actual de discipulado de evangelismo está centrado ¿a dónde? ¿A dónde está centrado? ¿Qué queremos cambiar nosotros en la gente? Generalmente está centrado a la conducta y a las creencias. Analicen nuestras series de estudio bíblico y están todas centradas en cambiar conductas y en cambiar creencias. Pero no hablan de valores. ¿Qué es valores? ¿Qué es lo más importante? La Biblia dice, si ustedes analizan los métodos de evangelismo de Jesús, Jesús lo que quería era que la gente ponga en primer lugar a Dios. Es hacer lo más importante que sea Dios y el reino de los cielos. No le interesaba tanto qué creían, cómo se portaban, sino es que poner a Dios en primer lugar. Pero para que una persona, ahí viene el problema, para que una persona ponga a Dios en primer lugar y cambie sus valores, se tarda más tiempo. Y si nosotros tenemos campañas evangelistas basadas que en 3 meses tenemos que bautizar tantas personas, tenemos que enfocarnos solamente en la conducta y en las creencias, porque lo otro tarda mucho tiempo, entonces no puedo mandar un informe para que después me promuevan en el próximo congreso. Y entonces resulta que comenzó un nuevo sistema de campañas que antes no existía, porque en el movimiento adventista no nació así, que ahora entonces decimos, en tantos meses tienes que bautizar a tantos. Y los bautismos en una iglesia no se provocan, se esperan, pero no se provocan. El único que provoca los bautismos es el Espíritu Santo. Pero yo no puedo provocar los bautismos, esa es obra del Espíritu. ¿Y cuándo va a haber unidad? Cuando una persona sea leal a Jesucristo, y cuando seamos leales a Jesucristo, no importa de dónde vengamos, cómo seamos, vamos a estar unidos. Pero cuando estamos predicando una verdad, que nosotros hemos dicho que es verdad, solamente basada en conductas y creencias, los valores no cambian. Y cuando hay un problema, no lo podemos solucionar. Necesitamos entender la diferencia entre ser y creer. Aquí tenemos un adventista que lee la Biblia, es responsable, conservador, vegan,
fiel en sus diezmos, tiene conocimiento doctrinal, guardador del sábado y defiende las normas. ¿Cómo lo ven a este adventista? ¿Bueno o malo? Buenísimo, ¿verdad? Yo quisiera tenerlo de anciano. Sin embargo, ¿este es un buen adventista? Sí, podríamos decir que sí. Pero ¿qué hay en el centro de este adventista, en el corazón de este adventista? ¿Qué es lo que está? El yo, que se manifiesta en caprichos, en deseos impuros, en rencor, en maltrato, en mal humor, en miradas lascivas y en competencia. Pero defiende las normas, pero lee la Biblia todos los días, pero es fiel en los diezmos, es vegan, es conservador, pero es un autoritario. ¿Y por qué? Porque Jesús no está en el centro de su corazón, pero nosotros nos hemos conformado con un adventismo de estilo de vida, pero no con un adventismo de esencia. Y nosotros tenemos que ser, no creer. Y por eso el verdadero discipulado no se centra en el estilo de vida, en el verdadero discipulado se centra en el ser, en un cambio de dejar mi orgullo para entregárselo a Cristo. Y cuando entrego mi orgullo a Cristo, entonces sí tiene sentido todo lo otro, porque ahora Jesús produce en mí el fruto del Espíritu, que es gozo, amor, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que es un adventista. Pero una persona puede ser un vegan y no tener el fruto del Espíritu y nosotros lo consideramos adventista. Una persona puede ser una autoritaria que atropella personas y sin embargo puede llegar a ser pastor de iglesia o anciano de iglesia y está atropellando personas y como da buenas escuelas sabáticas, como creen las 28 doctrinas, entonces pensamos que está bien. No, está mal. Porque el evangelio no son doctrinas, el evangelio es una persona. Cuando prediquemos a Cristo y la gente se entrega a Cristo, entonces el estilo de vida va a ser poderoso, pero no va a ser un estilo de vida impuesto. Va a ser un estilo de vida elegido, basado en los principios del reino. La iglesia a nivel general en los años 80 tenía un problema con los líderes de la iglesia hispanos, porque ellos notaban que eran un poco autoritarios. A tal punto estuvieron preocupados que tuvieron que hacer una sesión para tratar ese problema, porque decían, ¿qué hacemos con estos líderes que son hispanos? Y bueno, yo extraje unos documentos para que ustedes vean qué es lo que se discutió en esa sesión. Y esto lo dijo William Shea, no sé si ustedes conocen, él escribió libros de Daniel y todo eso. Lo que voy a leer ahora lo expuso él. Él dice, en esas áreas, o sea, en las áreas hispanas, podemos ver más actitudes dictatoriales en el manejo de los asuntos de la iglesia. Mientras esto puede ser una generalización injusta para algunos líderes de Centro y Suramérica, dos pastores de la Asociación General me hablaron acerca de esta situación y admitieron que ellos también tenían una actitud similar cuando trabajaron en esas áreas. O sea, que cuando ellos trabajaban en Sudamérica o en Centroamérica, ¿cómo eran? Eran dictadores y autoritarios. Y llegaron a ser presidentes y todo eso, a tal punto que los mandaron a la Asociación General. Ahora fíjense cómo sigue. Pero que ahora, después de haber trabajado en Norteamérica por algún tiempo, se han dado cuenta que es preferible una manera más democrática. Estos mismos pastores me contaron acerca de profesores de religión que fueron echados por cosas que aquí en Norteamérica serían consideradas de menor importancia. Les hago una pregunta. ¿Cuándo cambiaron estos pastores? ¿Cuándo cambiaron su manera de pensar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Muy bien, cuando vinieron acá a Estados Unidos. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién les enseñó a ellos que no hay que ser dictador? ¿Quién les enseñó? ¿El Evangelio? Le enseñó la cultura norteamericana, porque allá aprendieron cualquier otra cosa. Esto es calamitoso, hermanos, que alguien tenga que venir a Estados Unidos para darse cuenta de que no hay que ser dictador. Y ha sido bautizado, ha sido formado, ha sido pastor y ha sido presidente en otra conferencia y no sabía que no había que ser dictatorial. Y acá dice, vine acá y me di cuenta que es preferible. No, no es preferible. Tú no puedes ser dictador en ningún lado. Pero yo vengo de Cuba, no me importa. Si predicaríamos el verdadero evangelio en Cuba, la iglesia haría mucho más diferencia en Cuba que lo que hace ahora. Porque no es cuestión de que si soy cubano, entonces porque Fidel Castro era mi líder, ahora puedo ser dictador en la iglesia acá. No puedo ser así. Lo que está mal de mi cultura está mal, el evangelio lo denuncia en todos lados. No sé si me explico, y no se enojen los cubanos, tengo muchísimos amigos cubanos. Y ya que metí a los cubanos voy a contar algo.
Estaba en una iglesia que la mayoría eran cubanos. Y los cubanos que vienen acá a Estados Unidos tienen un problema con Fidel Castro, ¿verdad? Ustedes lo saben. Esto yo fui testigo, ¿eh? Y perdone que toque algo tan sensible para los cubanos. Pero en esa época, cuando estaba siendo pastor de iglesia, el primer anciano era un cubano, que había tenido, su padre había tenido que saber de Cuba, con todas las injusticias y todo eso. Y en esa época, no sé si se acuerdan que una vez Fidel Castro se cayó de un escenario y que no se sabía que quizás se había matado y todo eso. Y yo voy a dar el nombre, aunque nunca le pedí permiso para si contaba esto o no. Daniel Fresneda se llama él, para que vean que no estoy inventando esta historia. Y ese día que Fidel Castro, al otro día, el sábado, él en medio del culto se paró y dijo: hermanos, yo quiero dar testimonio. Yo he odiado a Fidel Castro con todo mi corazón y con toda mi alma, como ustedes saben que odian los cubanos que vienen para acá. Pero ayer, cuando se cayó Fidel Castro, que no se sabía si moría o no, comenzaron a correr lágrimas de mis ojos. Y hoy quiero dar testimonio, hermanos. Yo pensaba que esto no iba a ser posible, pero quiero dar testimonio del Evangelio. Dios me cambió el corazón. Y hoy puedo sentir lástima por Fidel Castro, que no murió. Ah, pero ese no tuvo un padre que estuvo en la cárcel. Hermano, tú tienes que amar a tus enemigos. Ese es el Evangelio. No me importa si eres cubano. Como que yo soy argentino, por más que sea argentino, tengo que dejar de ser orgulloso, me guste o no me guste. No es porque si los argentinos son orgullosos, entonces tengo que ser orgulloso. No. El Evangelio rompe la cultura. Cristo rompe la cultura. Y tenemos que ser elevados a una cultura superior si es que queremos estar unidos. Y es calamitoso que alguien que llega a la Asociación General simplemente tenga que aprender de la cultura norteamericana, que no se puede ser dictador, cuando eso se lo tendrían que haber enseñado en los estudios bíblicos. Pero estamos tan preocupados por que se bautice la gente, por llenar reportes de números, que no nos interesa perder tiempo con principios, solamente con creencias y con conducta, para formar un adventista de afuera, pero no un adventista del reino. Un modelo discipulado basado en doctrinas no es suficiente para afectar la identidad de una persona y crear unidad en la iglesia. Cuando ponemos el énfasis en nuestro mensaje sobre las doctrinas, dejamos que nuestras propias culturas tomen el papel para definir quiénes somos. Cuando eso sucede, es imposible alcanzar unidad. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a poner acá hay 5 sectores, vamos a ver si alcanza con los 5 sectores de la iglesia. Acá tenemos un huevo. Le voy a dar a este sector, imagínense que yo les entrego un huevo y se lo comen. Está crudo. Ustedes tienen harina, les voy a entregar harina. Muy bien, se las entrego, cómansela. ¿Se la comieron? Están tosiendo, ¿no? A ustedes les entrego leche. Se la toman. A ustedes les entrego, ¿cómo le dicen? Fresas, cómanselas. A ustedes les entrego, ustedes son los privilegiados, les entrego chocolate. ¿Se comieron todos lo que les di? Les pregunto, ¿se comieron la torta? ¿Se comieron la torta? ¿Qué se comieron? Ustedes se comieron los ingredientes de la torta, pero no la torta. La torta se la van a comer cuando mezclen los ingredientes y entonces allí van a comer la torta, pero si no, se comieron solamente ingredientes. Cuando nosotros le enseñamos a la gente 28 doctrinas, le estamos enseñando ingredientes, pero no le estamos dando a comer la torta. Y por eso se atragantan con los ingredientes y tenemos toda la verdad separada, toda fragmentada, pero no tenemos la torta. La torta es Jesús. En Jesús las doctrinas se combinan y se combinan en su proporción exacta. Y por eso cuando ustedes tienen ingredientes y le ponen más de huevo, le ponen más de leche, la torta sale mal, porque le tienen que poner los ingredientes en la proporción justa. Jesús es la proporción justa. Y por eso simplemente si enseñamos doctrinas, que no tengo nada, no estoy en contra de las 28 doctrinas, pero si enseñamos doctrinas y nuestro discipulado está basado en doctrinas, no estamos predicando el Evangelio y por eso no nos podemos unir. Y por eso nos peleamos dentro de una iglesia por ganar puestos.
Nos peleamos dentro de una iglesia por si me dejan hacer programa o no me dejan hacer programa. Nos peleamos en una iglesia porque no me dieron un lugar para mí y al otro sí le dieron. Porque el orgullo vive en nosotros y nos controla porque Cristo no está presente. Jesús es la solución. Y fíjense cómo pensaba el pastor Dixon en el 1928. Esto lo saqué de la revista Ministerio, para que ustedes vean cómo pensaban nuestros líderes antes. La gran causa por la cual tantos dejan la iglesia por apostasía no se debe tanto a que ellos no saben o no creen las doctrinas que nosotros enseñamos, sino por el hecho de que ellos nunca supieron lo que es una total y verdadera entrega de corazón. Si queremos reavivar una iglesia, no enseñemos doctrinas, levantemos a Cristo. Westphal, el pastor Westphal también, en 1934 decía: toda iglesia, después de haber degenerado en formalismo, puede continuar de la misma manera o casi igual indefinidamente. Toda la verdad que ha descubierto puede permanecer, pero desprovista de vitalidad. Lo mismo sucede con un individuo. Él podrá mantener y proclamar sus teorías religiosas y pelear hasta la muerte por ellas y enorgullecerse de la fidelidad a su credo y ortodoxia y al mismo tiempo estar vacío de vida espiritual. ¿Y no vemos eso en las iglesias? Teólogos que se pelean con otros teólogos por si el Espíritu Santo es una influencia o es una persona, y si sos hereje o no sos hereje. Vemos a la iglesia peleada por la cuestión de la ordenación de la mujer, que si tú crees que la mujer se puede ordenar, ese es un liberal, pecador, y si tú crees que la mujer no se puede ordenar, ese es un conservador y no tienes la cabeza cerrada. Es que eso no es lo más importante. Lo más importante es Jesús, y es que nos parezcamos a Él. Los pioneros, y perdonen, hoy voy a hacer un poquito, pero ya voy a terminar, un poquito más largo. John Lowell decía, el día que se fundó la iglesia adventista, dijo: el primer paso para la apostasía es levantar un credo que nos diga qué es lo que tenemos que creer. El segundo es hacer de ese credo una prueba de discipulado. Lo tercero es tratar a los miembros por ese credo. Lo cuarto es denunciar como herejes a aquellos que no creen en ese credo. Y quinto es comenzar una persecución contra ellos. Y entonces los adventistas del séptimo día, cuando se fundó este movimiento, tomaron una decisión que ninguna iglesia había tomado. Ellos dijeron: no vamos a tener un credo. No vamos a tener un credo ni nada que se le parezca. Jaime White, esto también lo dijo el día que se fundó la iglesia adventista. Establecer un credo es poner estacas y cerrar el camino para todo avance futuro. Dios puso a los dones en la iglesia por un buen y gran objetivo, pero cuando los hombres levantaron sus iglesias, cerraron o intentaron marcarles el camino al Todopoderoso. Un credo y los dones están en directa oposición. Ahora, ¿cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro credo. Nosotros rechazamos todo lo que tiene la forma de un credo humano, o sea que hasta lo que se parece a un credo humano lo rechazaron. A buen entendedor, pocas palabras. Nosotros tomamos la Biblia y los dones del Espíritu, aferrándonos a la creencia que así el Señor nos enseñará tiempo a tiempo. En esto nosotros tomamos una posición en contra de la formación de un credo. Nosotros no queremos tomar un paso en el que estamos haciendo que nos lleve a llegar a ser Babilonia. Para ellos tratar de definir la verdad en definiciones abstractas era como establecer un credo. Y ellos dijeron: no, nuestro credo va a ser la Biblia, entonces vamos a discutir continuamente todo lo que salga. Si alguien tiene una posición diferente, vamos a ir a la Biblia. Pero no vamos a declarar que esta es una doctrina correcta o esta que no. No, tenemos ciertos fundamentos. Pero no vamos a hacer una sucesión de doctrinas para que la gente acepte para entrar a la iglesia. ¿Qué vamos a pedir para que una persona entre al movimiento adventista? Ellos después de mucha discusión, tomaron una decisión, dos cosas. Pedirle a esa persona que acepte a Jesús como su Salvador personal y que esté dispuesto a guardar la ley de Dios como consecuencia. ¡Punto! ¡Punto! Así nació el movimiento adventista, hermanos, y por eso estoy convencido que este movimiento fue levantado por Dios. Pero así tiene que terminar el movimiento adventista también. Que no va a terminar. Porque el movimiento adventista era un movimiento que trajo a gente de todas denominaciones que simplemente querían ser fieles a Jesús y ser fieles a la palabra.
Elena de White dice, no lleves tu credo a la Biblia, leyendo la Biblia a la luz de ese credo. Si tú descubres que tus opiniones son opuestas a un claro así dice el Señor, o a cualquier mandamiento o prohibición que Él ha dado, presta atención a la palabra de Dios, más allá de lo que dicen los hombres. Permitamos que cada controversia y disputa se resuelva por un está escrito. En otras palabras, Elena de White decía, si ustedes tienen un credo, una declaración de doctrinas o lo que sea, cuando vayan a leer la Biblia, van a ir con esa en la cabeza y van a leer la Biblia para apoyar lo que ya tienen en la cabeza, en vez de dejar que la Biblia les cambie lo que tienen en la cabeza. Pero es que tenemos que bautizar gente que parezca adventista y tenemos que hacerlo rápido. Y alguien puede decir, pero pastor, entonces usted no está de acuerdo con los bautismos rápidos. Si viene una persona y quiere bautizarse, es que yo no soy nadie para decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. El que decide si una persona quiere bautizarse hoy, la bautizamos, hermano, porque es el Espíritu Santo que le está pidiendo. Ahora, manipular a una persona para que se bautice, eso es blasfemia. Presionar a una persona para que se bautice, eso no es de Dios, eso es proselitismo. Hacer una estrategia psicológica para que la persona se entregue, eso no es de Dios. No voy a explicar esto, posiblemente en otro sermón. Quiero terminar diciendo algo que Abraham Heschel dijo, un rabí judío. La religión declina no porque sea refutada o rechazada, sino porque muchas veces se vuelve irrelevante, aburrida, opresiva e insípida. Cuando la fe es reemplazada completamente por credos y dogmas, cuando la adoración es reemplazada por la disciplina, el amor por el hábito, cuando la crisis de hoy se ignora debido al esplendor del pasado, cuando la fe se convierte en cautiva de las tradiciones en lugar de una fuente viva, cuando la religión habla solo en nombre de la autoridad y no con la voz de la compasión, su mensaje carece de significado. Es que no se trata de credos ni de doctrinas, a pesar de que ellas son muy importantes. Se trata de comer la torta. Se trata de Jesús. Y por eso, pastor, yo no sigo ninguna doctrina. No, es que no están mal, son los ingredientes. Pero el ingrediente no tiene sentido si no está combinado en la proporción exacta. Y la proporción exacta se llama Jesús. 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Termino preguntando, hermanos de Forest City, ¿podemos estar unidos? ¿Sí o no? Pero no va a ser por un deseo. ¿Cuándo vamos a estar unidos? Cuando cada uno de nosotros levante ¿a quién? A Jesús. Cuando Jesús sea una realidad en tu vida todos los días, no cuando vienes aquí, no cuando cantas solamente acá, no cuando das la escuela sabática allí. Cuando el centro no sea creer doctrinas correctas, sino cuando el centro sea aceptar la salvación de Cristo, que me ha perdonado completamente sin que yo haga nada, pero ahora vivo para Él y quiero parecerme a Él. Quiero ser como Jesús. Quiero tener hambre y sed de justicia de Él. Quiero que Él se manifieste en mi vida porque yo soy un desastre. Quiero entregarle todos mis derechos a Jesús. Cuando le entreguemos todos nuestros derechos a Jesús, hermanos, aquí en la iglesia de Forest City, esta iglesia va a estar unida. Y cuando esta iglesia esté unida, la gente que venga acá va a ver a Cristo en ti y va a saber que Cristo ha sido enviado por Dios. Que Dios te bendiga. Nuestra esperanza está en Jesús. ¿Dónde está nuestra esperanza? En Jesús. Pongámonos todos de pie y vamos a cantar y adorar a nuestro Señor Jesús. Decirle, confiamos en Él, confiamos en su palabra. Sabemos que su palabra es real. Queremos que Él esté en nuestro corazón, sea el dueño de nuestro corazón. Ese es Jesús, nuestro Señor. Mi esperanza
Está nuestra esperanza. ¿Dónde? En Jesús. Díselo y cántaselo. Mi esperanza está en Jesús. Su justicia y en la cruz. En su justicia y en la cruz. Confiamos en Él. De nadie más dependeré. Solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Solo en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es día Él regresará y en su presencia voy a estar. Sin mancha Él vendré, justificado por la fe. ahí donde estás, cierra tus ojos y ora al Señor por lo que tu corazón ha estado deseando. ¿Qué es lo que desea tu corazón esta mañana? Cierra tus ojos. Y el Señor escucha tu oración. Que nuestro corazón desea es tener a Cristo Jesús en nuestra vida en primer lugar. Porque nosotros somos débiles, nos equivocamos a cada momento y fallamos. Ponemos nuestra voluntad en primer lugar muchas veces. Pero ya es hora de que Jesús ocupe el primer lugar en nuestra vida. Y que en la roca, en Jesús, pongamos toda nuestra fuerza. Canta la Biblia en Jesús. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Solo en Él. En Jesús fuerte soy,
sienta hoy el llamado de Dios y orar por nosotros. Y pedirle al Señor perdón por nuestra falta de unidad. Y que quiera decirle: Señor, queremos que nos des a Jesús. Y queremos ser una iglesia unida en Él. ¿Hay alguien que quiere orar? ¿Quién quiere orar? Amén. Puedes pasar. Pasa, sube. Como tú quieras. Si pueden arrodillarse. Aquí estamos, un grupo de tus hijos, tal y como somos, entendiendo, Padre amado, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Sin ti no podemos llegar a ningún lugar, Dios. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestros deseos, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro caminar, Señor. Realmente eres tú lo único que necesitamos, Dios. Danos la oportunidad, danos el privilegio, Padre, que en el lugar donde tú nos has puesto, las personas puedan ver al Cristo, amén, al Cristo vivo, al Cristo que ama, amén, al Cristo que acepta, al Cristo que cambia. Amén. Padre Santo, queremos verte pronto. Amén. Queremos ir contigo a la casa, amén, a esa casa que tú tanto añoras llevarnos. Oh Padre Celestial, ayúdanos a estar allí contigo, regocijándonos con aquellos que te amamos. amén. Es en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.